Muy buenas tardes, les saluda Mario Hernández Sandoval. Bienvenidos a este programa que transmitimos desde Chetumal, capital del estado de Quintana Roo, en los estudios de Pulso Sur. Este programa panóptico es conducido por aquí el licenciado en Educación, César Moreno Vega, y un servidor. Muy buenas tardes, maestro. Buenas tardes, Mario. Pues aquí con el mismo gusto, el placer, la alegría de compartir contigo micrófonos y este agradable estudio, tratando de aportar con nuestro granito de arena la construcción de una mejor sociedad, con una convivencia mejor, más sana, más armónica con todos nuestros conciudadanos. Una de las banderas de acción o del programa de la presidencia que encabeza Andrés Manuel López Obrador es el combate a la corrupción, y hemos visto y lo seguimos viendo en principio pues nada más reticencias, luego rechazos, y ahora ya de plano ha habido groserías de parte de algunos gobernadores, y no es la grosería a la persona, sino a la investidura presidencial. Sí, Mario, definitivamente estamos viendo una reticencia, como ya dijiste, y frontal, muy férrea, en contra de la aplicación de las medidas que conlleven a que ya en México exista una convivencia más honesta y más honrada en la administración de los recursos públicos, que a todas luces son producto del esfuerzo, del trabajo, de la contribución de todos los mexicanos, y que ya vayamos bajándole en la esfera mundial, en donde estamos considerados como uno de los países más corruptos de la tierra. Sí, hay una encuesta en donde México ocupa uno de los últimos lugares. Sí, Mario, y precisamente son esas fuerzas oscuras, son ese grupo, por cierto, que es minoritario en comparación con los 130 millones de mexicanos que habitamos este noble suelo, que es una minoría que se ha apoderado de hace muchos años de la riqueza nacional, y que hoy, al ver cómo son ya poco a poco atacados en esas malas praxis deshonestas por la cual se han enriquecido bárbaramente, hoy están dándole con todo a las medidas que se han ido aplicando por órdenes del presidente de la República actual, pero también con el apoyo de esa mayoría que tienen las cámaras, que han entendido que ya nos urge terminar con esa hegemonía en que tenían convertidas las medidas económicas para beneficio solo de unos cuantos. Y esta resistencia que era en un principio ha pasado ya a los ataques y a los intentos por poner en vergüenza al presidente de la República, y vemos esto desde columnas periodísticas hasta gente que acude a las ruedas de prensa que da Andrés Manuel López Obrador casi todos los días mientras no salga de gira. Vemos cómo recurren hasta ridiculeces en su afán por dejar mal al presidente, queriéndolo dejar mal. Mira, Mario, tan es así de que intentan hacer preguntas en donde hagan caer en discrepancias al presidente de la República para minimizar todas las acciones que está llevando a cabo, que me atrevo a decir que algunos de esos periodistas, algunos de esos reporteros van con la consigna de hacer ese tipo de preguntas. Tú lo has dicho en otros programas, en otros escenarios, con otras palabras. Mario, antiguamente los presidentes de la República, que ya habían terminado sus funciones, permanecían en la oscuridad, permanecían al margen de las medidas que tomaba el actual. Hoy en día hemos visto la intervención vía
constantes comentarios de expresidentes que ya se les ha desenmascarado ante la sociedad como poseedores de fortunas inmensas, habidas al amparo del poder que tuvieron y que son los mismos que encabezan esos ataques. Es constante encontrarnos con Fox, con Calderón, porque Peña Nieto muy hábilmente no ha sacado la cabeza, ha estado tranquilo, ha estado callado, pero Fox y Calderón, que hoy incluso se les ha descarnado como propietarios de plataformas petroleras, constantemente salen a la palestra, salen a los medios de comunicación para tratar a toda costa de descalificar las medidas que hoy se están poniendo ya a prueba. Y pues que comentando contigo, me hacías el comentario muy acertado que este hombre cuenta con el 90% de la población del pueblo mexicano para que ya de una vez nos encaminemos por la senda de la honestidad, de la transparencia, de la honradez, Mario. Mira, en las conferencias que da el presidente de México en Palacio Nacional por las mañanas, hemos visto preguntas en donde quedan en ridículo los comunicadores o quienes las hacen, porque a veces no son ni comunicadores, de repente se cuela ahí algún representante de una empresa, pero hay uno, por ejemplo, que invocó a un físico, a Newton, para hacer una pregunta. O sea, no sé si lo que quería era demostrar que él había leído la teoría de la gravitación, o bien quería poner en vergüenza al presidente, pero terminó quedando como un ridículo. Sí, fíjate que no han entendido, Mario, que las constantes visitas a todos los rincones de nuestra patria mexicana durante 20 años de López Obrador, en libros que ha editado, propio de su autoría, en la constante información que él ha acogido, tanto que ha leído y tanto que se ha informado, que no estamos hablando con un presidente ignorante, Mario. Estamos hoy teniendo un presidente que domina muchísimos temas, muchísimos tópicos de la información, pero que además ha tenido el cuidado de rodearse de científicos, de intelectuales, de profesionistas que son duchos en cierta materia, economía, historia, sociología, antropología, ingeniería, además. Entonces, estos pseudocomunicadores o comunicadores que se cuelan ahí o que entran a la conferencia matinal, muchos de ellos lo hacen quizá con la idea de impresionar que son muy informados o que son expertos hasta en física o química para hacer preguntas sobre la teoría, ¿no?, de la relatividad, teoría de la gravitacional. Sobre la explosión molecular de tal elemento, sí, ¿no? Sí. Cuando yo pudiera pensar, ¿verdad? A lo mejor estoy equivocado, yo no soy poseedor de la verdad absoluta, pero puedo pensar que este señor cuando se presenta en las mañanas es un hombre que va debidamente informado sobre los temas que va a hablar. No va a improvisar, Mario. Ya lo hizo casi 6 años como jefe del departamento del Distrito Federal. Estas conferencias no son nuevas. Sí. Estas conferencias para él ya es parte de un trabajo que él se impone. Y creo que todavía le falta a un grupo de la sociedad entender que políticos de la naturaleza de López Obrador, nos guste o no nos guste, seamos simpatizantes de la izquierda o de la derecha o de centroizquierda, centroderecha, hay que entender que estos políticos nace uno entre millones. Porque la mayoría de los presidentes se dedican a la dolce vita, al confort, a levantarse a la hora que quieren. Sí. Y este señor tiene como rutina de trabajo desde las 6 de la mañana ya estar al frente, dando la cara e informando de las acciones que ha ido llevando el día anterior, así como las que piensa implementar. Mira, cuando uno escucha las intervenciones, ya sea ahí al frente, encabezando la rueda de prensa que da por las mañanas, o sea, en un evento masivo, público, con secretarios, escuchar a Andrés Manuel López Obrador
nos muestra que es una persona que conoce muy bien la historia de México, para empezar. Y dice autores y nos dice hechos y detallitos. ¿Cuántos presidentes nos habían mostrado eso, ¿no? Los últimos 3, para no decir más, eran el hazmerreír. Mario, era el hazmerreír para la gran mayoría del pueblo de México, sobre todo los que fuimos creados y criados con un respeto hacia el civismo y hacia la historia de nuestro país, y en la cual ahora dicen que no es importante recordar fechas y recordar personajes y hechos, en un afán de ir minimizando al mexicano en cuanto a su gran cariño por la patria. Pero Mario, ha habido ridiculeces de algunos altísimos funcionarios que no saben ni qué gesta heroica tuvo lugar un 5 de mayo, un 2 de abril, que confunden las fechas, que hoy en ese afán de continuar con los fines de semana largo, se desnacionaliza a nuestros jóvenes y niños con la identificación que deben tener con nuestra patria. La verdad que tienes mucha razón, han habido metidas de pata, por decirlo así, en forma coloquial, han habido metidas de pata en cuanto a la confusión en las fechas que son de construcción de ciudadanía mexicana, fíjate. No vamos lejos. Cuando creo que es en la Feria Internacional del Libro, le preguntan al entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, le preguntan 3 autores de los que ha leído, o sea, no supo. Y a ese presidente le publicaron que se había plagiado un gran porcentaje de su tesis que presentó en la Universidad Panamericana para obtener el título de licenciado. Sí, incluso se los han comprobado. Y enseguida salían los memes, salían los bots en su favor, disculpando o tratando de demostrar que era falso lo que se comentaba sobre ellos. No es posible que a nuestra primera figura pública mundial caiga en situaciones de duda en cuanto a su construcción profesional personal, Mario. La verdad que para mí siempre me preocupó eso. Me preocupó muchas veces que ni siquiera la geografía política nacional conociera. Cuando estamos aquí en Irapuato, estamos en este evento donde en el estado de Irapuato, ni siquiera supiera que Irapuato era un municipio del estado de Guanajuato. Y ahí están los videos y ahí están las noticias que en su momento lo dieron a conocer. No es posible que tú, siendo mínimo un presidente municipal, no conozcas la geografía política de tu país. Y sí, lo sabes. Que era algo obligado desde la primaria, que conocías tú los estados de la República y sus capitales. Y sus capitales. Y los ríos y las montañas. Ríos y montañas, sí. ¿No? Por eso se llevaba en tercer año geografía del estado de Veracruz. Cuarto año, geografía de México. Quinto año, geografía de América. Sexto año, geografía mundial. Y ya te hacías tú un esquema, ¿no?, de cómo estaba conformado el universo. Pero además se te quedaban muchos nombres de ciudades, volcanes, ríos, lagos de la República. Pues hoy no solamente no lo hemos visto, no hemos visto un mínimo nivel de cultura general de los últimos 3 expresidentes, sino que además ahora hay algunos gobernadores, y en particular el de Nuevo León y el de Jalisco. El de Nuevo León le acaba de decir, no lo puedo repetir aquí lo que dijo, en qué términos se dirigió al presidente de la República, no lo puedo decir por respeto a la audiencia y por respeto al estudio, pero se dirigió el gobernador de Nuevo León al presidente de México, o sea, le dijo mantenido y algo más lépero. Más vulgar, más lépero. O sea, que Mario indigna
no porque se lo haya dicho, indigna porque no es posible que el gobernador de X o Y estado utilice esos términos y esos vocablos cuando deben ser el ejemplo estatal y también a nivel nacional de cómo se debe de usar el vocablo y nuestras palabras del español que son tan amplias y no caer en la vulgaridad. Ahora, yo te pregunto, César, ¿por qué durante el mandato de Vicente Fox o de Felipe Calderón o de Peña Nieto, por qué ninguno de los gobernadores se refirió a la figura presidencial en los términos en que hoy lo hizo el gobernador de Nuevo León? Yo pienso, Mario, y lo voy a externar aquí, opinión muy personal, que bailaban en la misma comparsa. Cuando les convenía, se hacían los ofendidos o hacían como que no estaban de acuerdo en ciertas cuestiones. Pero bailaban en la misma comparsa. Pero guardaban las formas, sí, el lenguaje. Y guardaban las formas y el lenguaje. Y como eran copartícipes de los negocios hechos al amparo del poder, ¿no? Y llevaban a cabo la máxima de que si roban arriba, robo abajo. Y todos robamos y todos felices. Si no, no avanzamos. Hoy, como han visto las medidas de austeridad, las medidas en contra de la corrupción, las medidas a favor de la honradez, de la honestidad en la administración de los recursos que son de todos nosotros, hoy han visto cómo de una manera u otra están ya atentando contra sus negocios muy particulares y se sienten acorralados. Cosa que no ha sucedido con Andrés Manuel. Yo digo lo que veo, lo que leo, de lo que me informo. Y bueno, puedo estar equivocado, pero dime tú, Mario, yo he visto que él a donde ha ido de gira, le da su lugar enteramente al gobernador de X o Y estado. Acaba de estar en el Estado de México, en donde hubo unas elecciones muy competidas, muy complicadas, muy cuestionadas, con Alfredo del Mazo Maza. Y en todo momento, en los municipios y poblados que se presentó, le dio su lugar al señor, posó junto con él, diplomáticamente hizo uso de ese recurso tan bello que es la diplomacia, y en todo tiempo y momento le dio su lugar. Y lo mismo, fíjate que no solamente le dio su lugar, sino que durante el evento, cuando presentan, cuando dan los nombres de los que iban a encabezar el mitin, que era el presidente de México y el gobernador del Estado de México, Del Mazo se llevó la rechifla y el presidente públicamente, o sea, conminó le desvió, le quitó esa rechifla diciendo, bueno, pues que él era un gobernador y que merecía todo el respeto, ¿no? Y que eran adversarios políticos, pero que eso ya se había quedado en las campañas, ¿no? Que ahora era cosa de trabajar juntos. Unidos por el bien. Lo mismo pasó con el gobernador de Hidalgo. O sea, se refirió, ahí sí hubo reciprocidad en el respeto. En el trato. ¿No? Hubo mucha diplomacia, mucho respeto. No hubo agresiones como las que hay, como las bravuconerías de Alfaro, el gobernador de Jalisco, ¿no? Sí, y fíjate que Alfaro, quien también logró un capital político extraordinario abanderando al movimiento ciudadano, ¿no? Lejos de acrecentar ese capital político que ya lograron, caramba, demostrando una verdadera estatura de estadística, digo, de ignorante, de bruto, ¿no? De peleonero, el bronco, pues literalmente se refiere a un caballo de esos indomables, de esos que dan reparos por todos lados, y este hombre no entendió que si bien le sirvió de forma maravillosa para ganar unas elecciones de gobernador, ya la postura y la conducta que debe asumir, sobre todo en las cámaras, en los periódicos, en el radio y en los medios de comunicación, debe ser de un hombre conciliador, de un hombre que haga de la política un arte. No siguen con esos exabruptos en donde raya la corrientez, la grosería, la leperada, la agresión
Y no porque se lo haga López Obrador, sino porque no lo hizo antes, con otros que a lo mejor merecieron esos epítetos con los que califica. Además, no solo está calificando a la figura, a la persona de López Obrador, está minimizando la primera figura pública, política de nuestro país, y que eso, como quiera que sea, trasciende nuestras fronteras, Mario. Sí, mira, a final de cuentas, estos dos gobernadores, el de Jalisco y el de Nuevo León, se muestran como dos patanes. Y su conducta, en lugar de que encuentre eco entre la población, entre la sociedad, lo que encuentra es rechazo hacia esos calificativos, hacia esa conducta poco política de alguien que dice que es político. Sí, como te vuelvo a repetir, de alguien que si se dice político, debería de utilizar la política como una herramienta de altísima calidad para buscar la conciliación, el entendimiento, las alianzas, sumar hombro con las diversas autoridades para buscar incansablemente las mejoras económicas, políticas, sociales para sus agremiados, para sus gobernados. Pero no confunden el ser gobernador de un estado con convertirse en el primer individuo que puede echar bronca a diestra y siniestra y declarar en la forma que quieran. Y esta conducta del gobernador de Nuevo León no solamente es con la figura presidencial, sino también con su pueblo, con la gente que lo llevó al poder. Hay un video en donde una señora se le acerca para pedir el apoyo, creo que de una silla de ruedas, para otra persona, es decir, fue a interceder. Y el gobernador, cuando uno esperaba un gesto humano, ya ni siquiera de político, un gesto humano, le contesta, ¿y por qué no se la compraste tú? Mira con esas joyas que tienes, véndelas y cómpraselo. Vende la cadenita y cómprasela. Dice, fíjate nada más, la respuesta dicha con todo el sarcasmo que me recuerda mucho aquella frase hiriente y ofensiva que utilizó Fox cuando comentó a alguien de algún programa de lavadoras para apoyar al pueblo de México, a los más necesitados. En México tenemos muchas lavadoras de dos patas. No. Sí, refiriéndose a las amas de casa. Refiriéndose a las amas de casa, refiriéndose a la gente que no tenía la posibilidad de comprar una lavadora para que se haga más llevadera la tarea del ama de casa, un exabrupto a todas luces ofensivos contra la ciudadanía mexicana. Sí. La verdad que a veces no sabe uno descifrar esa amplia habilidad que tuvieron para lograr llegar a esos escaños, fíjate, con esa forma de ser que les caracteriza, que a lo mejor en campaña hasta sean justificables para ir logrando adeptos, pero que ya estando dentro de donde ellos aspiraron, como en este caso una gobernatura o una presidencia de la República, olvidan el protocolo, olvidan las buenas formas, olvidan la educación y olvidan el respeto con que deben de referirse al pueblo de México, que finalmente somos sus patrones, Mario. Sí. Constitucionalmente somos sus patrones. Y que desgraciadamente hace mucho tiempo perdimos esa hegemonía del artículo 39 que dice que todo poder dimana del pueblo y es del pueblo para otorgarles a ellos una autoridad que raya en autoritarismo y se convirtieron en señores de horca y cuchillo. Ahora, esta reticencia o este afán por defender la corrupción también ha venido de no solamente de algunos columnistas, sino también de algunos medios de comunicación, algunos, no todos, de algunos medios, de manera casi natural o porque es parte del trabajo de la prensa, es cuestionar a los gobernantes, desde la mínima autoridad hasta la máxima. Y ahora, en los eventos de Andrés Manuel López Obrador, sobre todo en las conferencias que da por las mañanas, en lugar de que el presidente
los comunicadores ahí presentes desmientan al presidente, o paradoja, el presidente está desmintiendo a algunos medios, algunas versiones publicadas, y claramente les ha dicho, esto no es cierto, esto no es así, esto yo no lo dije. O sea, eso nos demuestra, yo lo interpreto así, César, como una nostalgia, un dolor, porque ya no hay corrupción, ya no va a haber esos millonarios embutes. Mario, hoy que nos hemos enterado los mexicanos, la gran mayoría del pueblo de México, o todo el pueblo, se ha enterado de las cantidades millonarias que devengaron, entre comillas, porque devengar un salario se debe hacer dentro del ejercicio de un empleo, de una función. Ellos lo devengaron, ¿no?, gracias al poder infinito que tenían al frente de unas cámaras o de un micrófono, de una pluma. Y nos damos cuenta cómo forman parte de la élite millonaria algunos comunicadores a nivel nacional. Sí. Y dice uno, bueno, hoy ya están exhibidos, ya se les ha descarnado, ya se les ha hecho público que se codean con grandes millonarios, y dice uno, hombre, qué bien pagado está la comunicación, el periodismo, ¿no? Yo me asombra de que hoy quienes siguen en el tenor de atacar, porque hubo ya una medida ya avalada por las cámaras legislativas, de que se recortó enormemente la inversión a gasto publicitario. Ya no van a tener la oportunidad de estar cobrando vía bonos o vía regalos cantidades millonarias, no por informar al pueblo de México, sino por hacerse muchos de ellos cómplices en las triquiñuelas y en los negocios al amparo del poder que hacía la alta élite gubernamental, Mario. En una de estas reuniones, el conductor de un programa en YouTube, que transmite en vivo en YouTube, Vicente, el programa es un mexicano que vive en Chicago y el programa se llama Sin Censura. Él estuvo presente en una de estas conferencias que da Andrés Manuel López Obrador y directamente le dijo que si se va a considerar entregarle recursos, o sea, financiamiento, publicidad, pues, publicidad a los medios de comunicación, que si se les iba a seguir considerando en las cantidades a ciertas firmas, y dijo Televisa, Imagen y TV Azteca, si se les iba a dar, seguir dando ese millonario recurso como prioridad a la hora de repartir. Y el presidente dijo tajante, se acabó, ya no hay para eso. Mira, Mario, conocemos por su trayectoria y por su historia que hemos leído. Yo no tengo el gusto de conocer al señor. Epigmenio Ibarra siempre fue parte muy importante, diría yo, importantísima en la labor informativa y de producción de Televisa. Y hoy estoy viendo cómo incluso ha escrito editoriales en donde apoya determinantemente las medidas adoptadas, y ha dicho, incluso ha escrito, que ya urgía que llegara una autoridad presidencial con la óptica de encontrar la fórmula de ir desterrando la corrupción y de ir enrumbando a nuestro país por un sendero en el cual los mexicanos ya no estemos desconfiando unos de otros, ya no estemos con esa desconfianza atroz de ir a X o Y oficina y lo primero que tengamos que hacer es pagar mordidas para que nos atiendan. Hoy ya hay escritores, hay gente que ha participado, medios de comunicación y todo, que se están dando cuenta de que sí nos urge dejar de figurar entre los países más corruptos de la tierra. No puede ser posible, Mario. Es vergonzoso.
Es vergonzoso que en muchos países del viejo mundo, del Oriente Medio, del Oriente Lejano, nos equiparen a los mexicanos con narcotraficantes, con corruptos, con asesinos, con gente que no pueden equiparar a que seamos iguales que ellos, cuando de aquí han salido incluso talentos que han triunfado en el extranjero, porque somos una raza tan capaz como la mayoría de los de la tierra, pero que unos cuantos se han encargado de echar a perder. Y esa fuga de cerebros se ha dado porque las estructuras que hay en el país, o sea, las instituciones, nada más no les brindaron la oportunidad. Se privilegió dentro de la corrupción apellidos, palancas, sí, lazos familiares, que ir creando una nueva generación de talentos mexicanos, de genios mexicanos, que los hay, Mario. ¿Sí? Todas las instituciones de nivel superior, o la inmensa mayoría, han creado muchachos que no les ha quedado otra más que irse al extranjero, algunos de ellos becados, y triunfan rotundamente en el extranjero y no vuelven al país. Al rato nos enteramos, porque algunos son hijos de nuestros amigos, que con orgullo nos dicen: mi hijo se quedó en Alemania y está en un programa de robótica ya armando ahí prototipos. Y dice uno: Dios mío, tiene uno talentos en México y tienen que emigrar porque no se les da la oportunidad. Hemos privilegiado y lo hemos permitido, unos lo han privilegiado y los demás lo hemos permitido, el que impere los lazos de amistad, familiares, de palancas, sobre el reconocimiento auténtico a la gente inteligente, a nuestros hijos y nuestros muchachos que han salido como verdaderos talentos de las universidades e institutos tecnológicos y las escuelas de nivel superior, Mario. Sí, mira, a nivel de comunicadores, yo difícilmente creo que haya un comunicador imparcial. Yo creo que todos tienen una inclinación hacia X ideología o partido o programas, lo que usted guste. Y esta posición, hay veces que sí la podemos ocultar, otras veces no. Y digo esto porque hemos visto columnistas o nombres que se nos vendían como los grandes gurús del periodismo, cómo escriben cada porquería, de veras, que dices: ¿cómo es posible que este tipo dé clases en tal universidad? ¿Cómo es posible que le digan el guía del periodismo? ¿Cómo es posible si lo que escribes no lo respaldan? Y se dedican solo a criticar sin bases, quedando en evidencia como unos patanes, igual que los gobernadores que estamos mencionando. Y a propósito de gobernador, la oposición de ciertos gobernadores, de algunos específicos, no solamente es por el combate a la corrupción que lleva a cabo el presidente, sino también a los programas sociales que está echando a andar. El Bronco, en una reunión de la Asociación Nacional de Institutos de Educación Superior, con la NUIS, les dijo que él, si llega a presidente, desaparecería la Sedesol y todo ese dinero se lo daría a la educación, que porque no era posible que se le diera dinero a flojos. Mario, tuve la oportunidad de leer un artículo en donde presuntamente un anciano de la tercera edad que recibía 1,260 pesos cada 2 meses, declara que con esos 1,260 pesos le alcanzaba para pagar su luz, su agua y algunos servicios. Y que estaba profundamente agradecido con Andrés Manuel López Obrador, dijo, aunque no es Andrés Manuel López Obrador nada más, Mario. Él encontró el apoyo en Cámara de Diputados y de Senadores que también entendieron que era necesario. Entonces, hablaba directamente de Andrés Manuel y dijo que esos 1,260 pesos
ya recibía un poquito más al mes y que ya le permitía ir al súper y comprarse sus alimentos más elementales de la canasta básica. Ya no lo utilizaba todo en pagar servicios, su agua, su luz, sus contribuciones, y hay que reparar algo, pues hay que pagar esto, sino que ahora al duplicarle la pensión ya podía ir al súper, a donde hacía mucho tiempo que no se paraba en una tienda de autoservicio, lo cual vi comentarios y vi me gustas, pero puedo pensar que de gentes de la tercera edad que están sintiendo ya las bondades de esos programas sociales, Mario, porque no podemos permitir que a nuestros ancianitos, sobre todo los más desprotegidos, que no tuvieron la fortuna de tener un trabajo que les permitiera una jubilación, mueran de hambre y de necesidades, encerrados en sus casas. Son la experiencia, son nuestros antecesores, son los que han sido raíces de muchos de nosotros, Mario, y que una ayuda social, creo que mucha gente lo vemos con buenos ojos, sobre todo que, si Dios lo permite, muchos vamos a ir para allá. Si es que llegamos. Si es que llegamos. Y me enterneció mucho ese artículo que puso esa persona de la tercera edad y hazme favor, dentro de las políticas públicas que debe llevar a cabo un gobernador, un presidente municipal, un presidente de la república, está la constante búsqueda de mejores oportunidades para sus gobernados. Y esas políticas públicas muchas veces tienen que ir en auxilio de los que menos tienen. Y yo como gobernador me doy el lujo de decir, yo no voy a promover programas sociales de apoyo, darle a la gente floja, a la gente inútil. Óyeme, pues entonces, ¿de qué tienes formado el corazón? No sabe en qué país ni en qué estado está. Andrés Manuel López Obrador ha dicho que está próximo a poner un lote de vehículos, de aeronaves y vehículos lujosos, vehículos blindados con diferente categoría de blindaje, y dice, los voy a vender. Y uno se pregunta, con un país de 50 millones de pobres, ¿cómo era posible que un secretario o que un presidente se comprara un vehículo blindado que cuesta muchísimo dinero, que se transportara, que tuviera vehículos especiales para transportarlo por aire, que se comprara un avión que ni un jeque petrolero tiene? Y uno se pregunta, ¿pensaban en esos 50 millones de gente pobre que hay en México o pensaban en ellos? Pensaban en ellos. Pensaron de una manera auténticamente egoísta y unipersonal, además de ególatra. Y no vamos muy lejos, ¿no? A nivel nacional, ¿cuántos y cuántos funcionarios del gobierno de la República no hubo que utilizaban vehículos blindados? Suburban y vanes mandadas a construir exprofeso. Y esa mala praxis, ese mal ejemplo cunde aquí a nivel estatal. A veces vas manejando dentro de los límites permitidos de 40, 50 kilómetros por hora y tienes que hacerte un lado porque pasan las caravanas de vanes. Sí. Algunas de ellas, si no te quitas, te arrollan. Algunas de ellas hasta blindadas para protección de los funcionarios. Cuando un funcionario cumple perfectamente bien, con legalidad y con eficiencia sus funciones, Mario, el mismo pueblo lo cuida, lo quiere, se le arrima, lo arropa. ¿Para qué andar con despliegues de seguridad por todos lados? Yo no entiendo esas posturas, esas conductas, pues que en ciertos momentos son antisociales, porque la sociedad somos nosotros, el pueblo, y creo que nuestros gobernantes pues deben de estar cerca de nosotros.
Hay veces que algún ciudadano tiene la necesidad de entregar un documento de ayuda o de queja o de auxilio y no puede porque los cuerpos de seguridad se lo impiden, Mario. Y muchas veces nos ven hasta con un escrutinio como si fuéramos delincuentes. Cuando los delincuentes son ellos. Imagínate por eso, nada más. Por eso se tienen que proteger. Hay algo que me llamó la atención, César, y te lo planteo porque no esperaba ya verlo. En la visita que hizo Andrés Manuel López Obrador, creo que fue a Pachuca, a Hidalgo. A Hidalgo con Omar Fayad. Sí, la gente estaba metida en unos corralones, encerrada en corrales de fierro. Y eso me recordó a Roberto Borges, con lo que hacía con los quintanarroenses. Yo creo que eso lo van a tener que quitar porque es ofensivo para el pueblo que te inviten a un evento y te encierren en un corral metálico. Vallas y vallas. Y el pueblo lo que quiere es que ya esas vallas se vayan, ¿sí?, al caño de la inmundicia, porque está en contra de nuestros derechos humanos que me inviten a un evento gubernamental y me encierren como res. O que me esculquen de los pies a la cabeza para que yo pueda entrar. La verdad que siempre se me ha hecho un gran ataque a los derechos humanos, pero desgraciadamente ahí nos convocan y muchos todavía vamos como corderitos. Yo creo que algunas de las conductas que tiene el presidente, yo creo que las van a tener que ir imitando. Entiendo que paulatinamente, porque no están acostumbrados a gobernar de manera sencilla y abierta, pero van a tener que ir corrigiendo sus procederes, porque si no, la gente, la ciudadanía, el pueblo inmediatamente pone referencias. El presidente se conduce en un vuelo comercial cuando viaja por aire, y si es por carretera, anda en su carro. Claro, cuando llega a un estado, pues le ofrecen lo mejor, le ponen una Suburban, ¿no? Pero yo creo que esto va a tener que permear a los estados y a las secretarías también, a las secretarías federales y organismos descentralizados y autónomos. Sí, tiene que haber un programa por completo de austeridad, hacerlo realidad, pero además un programa que permita que haya un acercamiento real entre gobernados y gobernantes, Mario. Y que se haga realidad lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, aunque muchos lo tachen de populista. No puede haber ni debe de haber gobiernos ricos, millonarios, con los mejores lujos, cuando la inmensa mayoría del pueblo de México es gente pobre, es gente de mediana clase, o es gente de 20 millones, ahorita hablo de 20, no tengo el dato exacto, pero mínimo 20 millones de pobres que no tienen un mendrugo de pan para llevarse a la boca, Mario, que tienen que salir a ver cómo lo ganan. Otra de las cosas que ha llamado la atención es cómo el trabajo que desempeñaban y lo que significaba para el erario del Estado, de las arcas públicas, toda la parafernalia que comprendía la esposa del presidente, ¿no? O sea, aquellas primeras damas que la verdad era hasta ofensivo para las demás mujeres, ¿no? Que se hacía llamar la primera dama, cuando constitucionalmente no existe la primera dama. Que se le ponían alfombras rojas, se pintaban las albarradas, se le ponían los primeros lugares en eventos y sin merecerlo, y todo a costa del pueblo. Hoy ya no vemos nada de eso. Mario, ni lo debe de haber, ni lo debemos de permitir. Tú como yo, una de nuestras grandes pasiones es leer constantemente, y sobre todo novela de el acontecer actual sobre diversos tópicos, y recordarás que hay algunas novelas en donde descarnadamente nos conducía el autor de la mano para enterarnos cómo, un ejemplo, Hijos de Cedillo
en una disco en Cancún y el ejército de Estado Mayor presidencial atrás para cuando el niño salía bien borracho, cayéndose, hasta lo carguen para llevarlo a su habitación de hotel. ¿Cuánto dinero no se invertía diario en sueldos, salarios, bonos, viáticos, hotel, comidas de esa gente del Estado Mayor que acompañaba a los hijos de los presidentes a los tugurios y además a sus esposas y a sus hijas y a sus amigos? Ya eso se está acabando, Mario. Hay gente que quiere continuar en la ceguera y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero el hecho de ir terminando con esos privilegios quiere decir que realmente se quiere enfilar a este país a que se acaben esas prácticas de señores imperiales que se daban. Uno veía a la esposa de Peña Nieto en uno de los restaurantes más caros de París. De París. Consumiendo vinos y otras cosas. Y yo no veía esas imágenes y lo primero que pensaba es en aquellas mujeres que han tenido que dar a luz en los pasillos de los hospitales. Uno pensaba en los niños o menores de edad, niños, bebés, que se mueren porque los padres no tienen para surtir una receta médica, pero sí había dinero para que una primera dama estuviera en los mejores restaurantes de un país del primer mundo. Hablando de esto, Mario, hablando de esto, tienes toda la razón del mundo porque en cierta ocasión leí un artículo de un connotado editorialista de La Jornada, donde en un restaurante de lo más exclusivo de Nueva York, la gaviota y sus hijos pidieron los mejores banquetes y vinos, no les gustó unas comidas y las rechazaron y pidieron nuevas. Cuando decía este editorialista, con lo que rechazaron, comían muchísimas familias de nuestro México que no tienen la facilidad de llevarse seguro, de forma segura, un mendrugo de pan a la boca, que andan incluso hasta hurgando en basureros. Se daban el lujo porque tenían bajo su control, eran dueños del enorme dinero de la República, dinero que era de todos nosotros, que entre comillas es de todos nosotros, pero que hay una amplia franja de población que no tienen muchos ni que comer y en donde en zonas indígenas incluso las enfermedades endémicas terminan con la vida de tanto infante que no tiene la oportunidad de comer lo que es lo más indispensable, mucho menos decir alimentos balanceados, ¿no? Pues ahora hay gente que le molesta, se indigna porque aparece el presidente en un restaurante modesto, por no decir en una fonda, con un platillo de los que come usted o yo o quien sea, que está al alcance de nuestros ingresos. Se molestan. Todavía les molesta la conciencia social que tiene nuestro presidente. Quisieran que hubiera un Calderón más, un Peña Nieto más, un Fox más. Eso es su nostalgia. Y yo lo tomo, fíjate, Mario, como congruencia entre los 20 años de campaña sentándose en unas piedras al frente de un fogón, compartiendo el pan y la sal con familias campesinas e indígenas. Lo tomo ahora como conciencia de un gobernante que está tomando las cosas, predicando con el ejemplo. Pero para muchos es populismo. No puede ser populismo de alguien que está acostumbrado en 20 años a hacerlo. Populismo sería como aquellos que ya hemos nombrado, que de repente llegan a una comunidad y hacen como que se identifican y que apenas llegan a los vehículos blindados, se lavan las manos hasta con alcohol para que no les contamine. Hipocresía, ¿no? Eso ha sido hipocresía, ha sido simulación, ha sido falsedad, ha sido jugar con los sentimientos del pueblo de México que verdaderamente ha creído en ellos. Sí. Pero este señor, lo mismo lo ves con un tumulto de gente que quiere abrazarlo, quiere retratarse con él en un pasillo
o en un avión de línea comercial, que asiste a los eventos en un vehículo común y corriente. Ahorita que dices eso, ejemplos hay, pero de sobra, de lo que le gritaban a los últimos presidentes de México, a los dos panistas y el priista, lo que les gritaban en eventos públicos, lo que les gritaban en el extranjero, les gritaban ladrón, asesino y ventadas de madre. Eso ya no lo escuchamos ahora que vemos a este presidente. ¿Recuerdas tú cuando a Peña Nieto subió un espontáneo al Presidium en un evento de talla internacional en Madrid a gritarle asesino, a pedirle y exigirle justicia para el pueblo de México, y lo agarran y lo atrapan entre los guaruras y lo sacan en pellones? Que te hagan eso en una visita de Estado a otro país, quiere decir que las cosas no marchan bien, ¿no? Y entonces, como dices tú ahorita, yo he leído comentarios incluso de algunos articulistas, algunos periodistas, algunos comunicadores que se portaban más o menos de manera neutral, y que, como dices tú, igual que a nosotros, igual que a todos, nos puede ganar nuestra ideología o nuestra inclinación hacia X o Y lado de la política, pero los he visto hoy como con ese análisis con que se mantuvieron de neutralidad o de más o menos neutralidad, hoy han caído a la razón de que las cosas se están empezando a hacer de mejor manera. Y estamos ciertos y seguros, Mario, que en 6 años no se va a componer un país que ha sido echado a perder durante 80, pero que se están poniendo las bases para que el pueblo de México también entendamos que tenemos que participar para que entre todos salvemos este país que se llama México, que es tan noble, es tan grande, es tan humano, que nos pertenece a todos, Mario, gobernantes y gobernados. Hay eventos en donde la gente, no sé de qué partido sean, pero la gente se acerca, quiere estar con el presidente, y el presidente tampoco lo evita, ¿no? No, es parte de... Hay identificación, hay cariño, respeto, admiración y, si usted quiere, hasta amor de ciudadano hacia su representante. Eso lo vemos hoy. Y creo, Mario, que esto es como ser aficionado al fútbol, al béisbol, a X deporte. Una cosa es ser aficionado y otra cosa es ser fanático. En la política da lo mismo. ¿Cuánta gente en nuestro país, que aún seguirán muchos de ellos siendo perredistas, siendo panistas, siendo movimientos ciudadanistas, se volcaron a la campaña de una persona en la cual creyeron o descubrieron que podía hacer un buen trabajo y que sus intenciones eran la honestidad, la transparencia y tratar de comenzar a poner las bases de una nueva transformación, que nuestro país sea el primero que se beneficie, que la ciudadanía comience a sentir que hay un gobernante identificado con la gran masa del pueblo? ¿Cuántos y cuántos, Mario, cuántos y cuántos no se volcaron a favor de esta corriente de pensamiento de Andrés Manuel López Obrador? Y pienso que muchos continúan siendo panistas, continúan siendo perredistas, pero que se dieron cuenta que la amplia voracidad en los 12 años del PAN y en los 6 últimos de Peña Nieto fueron terminando y minando con todas las bases morales y éticas de este país. Sí, efectivamente. Hemos llegado al final de esta transmisión de Panóptico que realizamos en los estudios de Pulso Sur en Chetumal, la capital del estado de Quintana Roo. Le agradezco a los de la producción, a nuestro director general Ramón Aguilar Fernández, al maestro César Moreno Vega. ¿Algo más que quieras agregar, maestro? Pues darle las gracias a Ramón Aguilar Fernández por abrirnos las puertas de Pulso Sur
y permitirnos llegar hasta muchísimos hogares. Me dio mucho gusto que el programa pasado nos hayan visto casi 4,000 gentes, Mario. Sí. Y gracias a la generosidad de Ramón Aguilar Fernández, al talento y a la creatividad de estos muchachos de la producción, y gracias a ti, Mario, por haberte fijado en un servidor para que también desde mi personal punto de vista pueda yo hacer mis análisis y mis reflexiones. Gracias, de veras. Muchísimas gracias, Mario, y pues aquí estamos a tus órdenes y estaremos siempre prestos, puestos y dispuestos para tratar desde el punto de vista como un hombre que le gusta la comunicación. No soy periodista, siento un amplísimo respeto por los periodistas, soy un tipo nada más que me gusta comunicarme, me gusta expresarme, y aquí estoy contigo tratando de actuar desde lo que es mi formación, licenciado en formación cívica y ética, y así quiero conducirme. Gracias, Mario, de verdad, muchísimas gracias. Yo quiero hacer la aclaración. Este programa antes lo hacía fuera de aquí, lo hacía en lugares poco o nada formales, en lugares informales, pero de repente se nos surgió esta oportunidad que nos abrió el director general, y lo primero que pensé fue en César. Gracias, y entonces las buenas cosas, entre ellas los comentarios y el número de reproducciones que alcancemos, pues es parte tuya, y las críticas malas o lo que se diga, eso es culpa mía. No, Mario, las compartimos, Sí. las compartimos porque volvemos a reafirmarlo. No somos ni seremos poseedores de una verdad absoluta, al contrario, queremos ayudar a hacer reflexión y análisis, que finalmente nosotros somos los verdaderos poseedores del poder, Mario, artículo 39 constitucional. Muchísimas gracias nuevamente a la producción, al director general, al licenciado César. Muchísimas gracias a los que estuvieron viendo esta transmisión, a los que dejaron ahí su comentario. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima emisión de Panóptico desde los estudios de Pulso Sur. Esta fue una producción de Coadonga Medios para Pulso Sur.